Entonces yo creo que lo que está bueno es pensar, bueno, cuando producís un discurso, que en este caso es un libro, ¿cómo lo haces de la manera que se inserte mejor en una conversación colectiva sobre qué queremos hacer con el mundo? Yo llegué a este libro porque cuando Laura Leiviker estaba armando la colección Entender y Participar, que es una nueva edición de una colección que ya existió, que se había editado en el año 1985, producida, realizada por Graciela Montes, cuando ella estaba armando esta nueva colección, esto fue en el 2023, ella porque yo ya había hecho otros trabajos con siglo XXI, me preguntó si me sumaría a pensar algunos de esos libros en el hoy, ¿no? O sea, en el presente. Es un trabajo de reedición el que se hace en la colección, de tomar esos textos producidos en ese momento en la Argentina, ¿no? Después de la finalización de la dictadura y cuando se estaba discutiendo, bueno, qué es la democracia, qué era la democracia en ese momento, pensarlos hoy, ¿no? En el contexto de hoy y para las niñas y los niños de hoy también. Fue bastante impactante porque me acuerdo que Laura me mandó por mail unos escaneos de esos libros y yo tuve así como no sé, como una vuelta al pasado, cuando una imagen te genera una vuelta al pasado muy fuerte, ¿no? Porque recordaba esos libros del momento en el que salieron y las ilustraciones, ¿no? Como una evocación muy fuerte me produjo. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en el proceso del libro con Laura, con Paula Bombara y con Graciela Montes, en pensar qué recuperar, qué cambiar. En ese momento no existió un libro sobre derechos específicamente en niños y niñas, había uno sobre derechos humanos, que es el que reeditó Graciela Montes ahora también. Y ahí empezamos ese proceso. Yo no había trabajado en escribir un libro para niños y para niñas, no lo hubiera podido hacer sin Laura, lo digo siempre porque es así. Sí había tenido algunas experiencias de trabajo con niñas y niños en temas de derechos y comunicación hace muchos años, en talleres, en formaciones de educación popular, en un momento en que mi activismo tenía que ver con la comunicación comunitaria, popular, ahí sí había trabajado con niñas y niños. O sea, alguna experiencia tenía, pero no la de hacer un libro desde el principio hasta el final, de pensar ese tipo de propuesta, ¿no? El libro está escrito pensando en que los lectores y las lectoras son niñas y niños que están más o menos en la escuela primaria o en los primeros años del siguiente ciclo escolar, pero por supuesto también está pensado en las madres y los padres y las maestras, los maestros que acompañan a las niñas y los niños en el proceso de leer y no solo en ese proceso, en el de la lectura, que como sabemos es una interacción, ¿no? Entre los mundos de las infancias y el mundo de la adultez, sino en el proceso también de construir una mirada política, es decir, de construir una mirada sobre cómo funciona el mundo, que es un poco como está construido el enfoque que intentamos construir en el libro, ¿no? Es decir, de dar algunos elementos para pensar cómo vivimos juntos. Y eso es parte de una conversación, incluso el mismo libro, toda la colección está, Entender y Participar, está construida en base a un diálogo entre una persona adulta y una persona que está en la niñez. Es una conversación, son preguntas y respuestas, y ese es el espíritu, ¿no? Justamente, provocar esas conversaciones entre niñas, niños y también con los adultos que los rodean, que pueden ser distintos roles, ¿no? Que ocupan los adultos en ese mundo. Todo el tiempo está pensado entonces ese diálogo, esa construcción, y entonces pensamos en las niñas y los niños y también en esos adultos, adultas que van a interactuar con ellos en esa conversación. Nosotras conversamos mucho con Laura, también con Paula, también con Graciela, este equilibrio entre qué hay que decir y qué hay que proponer que se piense, ¿no? Como se dice muy fácil que un libro no tiene que contener todas las respuestas, después hacerlo, hacer esa construcción, requiere como afinar mucho el diseño de las oraciones y de las situaciones, y eso la verdad fue como un aprendizaje de algo muy nuevo para mí, ¿no? Porque sobre todo a diferencia de los textos que son para adultos, donde una también se
propone no decir todo, no ser obvia, no explicar todo sobremanera. Tenés muchas más páginas para hacer eso. Estos libros son libros muy sintéticos, entonces ese desafío se hace más difícil todavía, ¿no? Como decir, pero dejar abierto también a unas respuestas. Entonces, los libros todos tienen ese espíritu, de todos los de la colección, de plantear algunas preguntas. En algunos momentos el personaje, que es el adulto o la adulta, dice que no sabe o devuelve una complejidad, como diciendo, bueno, esta respuesta no es por sí o por no, vos también tenés que hacer tu propia investigación y responderla, ¿no? Tiene varias situaciones de ese estilo en donde se reconoce la pregunta y también se reconoce que no todas las respuestas son resumibles o son sencillas. Y entonces yo creo que el libro se siente muy contento si alguien interrumpe la lectura y se pone a seguir el camino de esa pregunta que apareció, ¿no? Ese es creo que es el fin de este tipo de libros, por eso se llaman Entender y Participar. Leerlo es importante, es un libro, pero lo que se busca es construir vínculos, ¿no? Y que esos vínculos sean vínculos de pensamiento. El punto de partida de eso tiene que ser que preguntar está bien, ¿no? Sé que no hay malas preguntas, que no hay censura a las preguntas, ¿no? Y la entrevista que le hicieron en este mismo ciclo a Carlos Díaz, que es el director de Siglo XXI, y él decía que, reconstruyendo la historia de la editorial, hacía mención a un momento que es posterior a la caída del muro de Berlín, y él decía para Siglo XXI fue muy difícil atravesar ese momento porque era contraclimático, creo que usa esa expresión. Y me quedé pensando en este momento y en estos libros y en muchos otros que se están editando y en muchas cosas que hacemos, que me parece que hay una analogía ahí también, ¿no? Ese sacar libros sobre derechos, hoy que parece que decir derechos es, no sé, que te tenés que sentir mal por hablar de derechos o que se ha construido esta idea de que hablar de derechos es como viejo, como woke o lo que sea. No cool. No es cool, no es... sí, hay algo de eso en el clima en el que salen estos libros que son sobre derechos, que son sobre la democracia, que son una afirmación de la democracia en el sentido de que las decisiones sobre cómo vivimos las tenemos que tomar más o menos entre todos y de manera equitativa y justa. Parece que decir todo eso ya no es muy in. Y sin embargo, insistimos con eso, ¿no? Y me parece que ese gesto de insistencia que te lleva a revisar un montón de cuestiones y a revisar las formas de hablar y las formas de decir y también las formas de hacerse cargo de lo que uno dice y de cómo uno escribe, pero insistir, aceptar que hay una época que tal vez es más refractaria que otras, porque no es que las otras no eran refractarias a la justicia social, eran tal vez un poquito menos. Aceptar que la época puede ser mayoritariamente refractaria a algunas cuestiones, pero aún así persistir en la idea de que hay que construir un mundo más igualitario y que ese mundo más igualitario también se construye con ideas. Además, se construye con otras cosas, pero se construye con ideas, se construye con palabras, se construye con imágenes. En los libros estos son muy importantes las imágenes que se proponen, ¿no? Están las ilustraciones de Penélope Chauvier que aportan eso, que es, bueno, no solo pensamos la política con palabras, ¿no? Las imágenes que construimos para darle sentido a una comunidad, para proyectar un futuro, ¿no? Todo eso está dentro de un libro para niños, niñas. Y entonces creo que dialoga así, creo que dialoga en tensión, pero haciéndose cargo de la tensión, no abandonándola o diciendo, bueno, como es anticlimático no lo hacemos igual, lo hacemos mejor, pero lo hacemos. La frase esa de tus derechos terminan donde empiezan los de los demás está incluida porque, bueno, el libro juega con algunos clichés, ¿no?, de la discusión sobre los derechos. Y esa es una, ¿no?, una típica que sobre todo aparece en el libro asociada a una situación en la que yo también, por los lugares en los que por ahí participo, la he escuchado muchas veces, que es cuando se cortan las calles, ¿no?, que es el lugar principal en donde se activa eso de, bueno, vos tenés derecho a protestar, pero yo tengo derecho a pasar con el auto. Que expresa tal vez algunas vertientes de una perspectiva de derechos liberal, pero incluso
distorsionan también esa perspectiva más liberal de los derechos. Y entonces ahí aparece justamente también en una escena en el libro en donde se está discutiendo cuando hay un conflicto de derechos, que es como se llama en el mundo de los adultos, llamamos conflicto de derechos, cuando aparentemente hay dos derechos que están colisionando, ¿no? Entre esto, el derecho a circular, el derecho a protestar, o el derecho a la libertad de expresión y el derecho a decir una oración discriminatoria, ¿no? Que es otro lugar donde se suele dar esta discusión de límites entre derechos. Y entonces ahí lo que proponemos en la conversación entre la niña y la adulta y en la imagen que se propone es esta idea de que eso puede ser, en teoría, ¿no? Que hay mi derecho y tu derecho y uno termina donde empieza el otro, pero que en verdad hay que analizar en qué posición estamos cada una de nosotras si nuestros derechos teóricamente están chocándose. Es decir, si yo tengo una posición de mayor privilegio que vos, decir que mis derechos valen igual que los tuyos, bueno, es un problema, es un error en realidad. Ese ideal de que todos somos iguales ante la ley, que todos somos iguales ante el derecho, es cierto en la teoría, no es cierto en la práctica. Entonces, cuando en la práctica se dan esos conflictos de derecho, responder con la teoría, bueno, claramente va eso a beneficiar al que está en mejores condiciones. No es como una discusión entre los derechos en términos formales y un mundo que es muy desigualitario. Entonces, si hay personas que están protestando porque necesitan acceder a una mejor jubilación y una persona quiere pasar con su auto por ese lugar, es cierto que los dos tienen derecho, pero hay un derecho que está discutiendo algo tan central como la dignidad de la vida y otro que está discutiendo pasar por una calle. Entonces, valorarlos con la misma regla, digamos, con la misma vara, bueno, es política, esa es la política, ¿no? Entonces ahí es una idea que tratamos de trabajar en el libro sobre, bueno, cómo se construye lo político. Bueno, lo político se construye en esas situaciones, cuando una elabora un pensamiento frente a esa escena, a la escena de teóricamente todos tenemos el mismo derecho, yo a protestar, el señor a pasar con el auto. Yo creo que hay diferentes momentos en el pensamiento sobre cómo se habla de los derechos, ¿no? Y no creo que esos momentos tal vez no es que corresponden con periodos exactos de la historia, sino que se van como superponiendo, mezclando las corrientes y no creo que sea lineal tampoco, ¿no? Pero sí creo que hay una etapa en donde se llegó como a un punto de formalización del discurso sobre los derechos, ¿no? De darles a los niños y las niñas la Declaración de los Derechos del Niño para que lean y hablar de la Declaración de los Derechos Humanos cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Como si fuera la Constitución Nacional, que en un punto lo son, no es que no lo son. Creo que la pregunta que por ahí nos hacemos quienes producimos o tratamos de aportar sentido para conversaciones sociales es justamente qué conversaciones habilitan ese tipo de discursos. Es decir, si lo que vos aportás a la conversación es una carta de derechos, qué tipo de deliberación facilita eso, o si vos aportás otra cosa, aportás un conflicto o aportás otra narración posible sobre eso que llamamos los derechos que están en una carta. Me parece que el desafío es en todos los ámbitos ese, para las personas que, bueno, yo escribo, para las personas que dan clase, o las personas que están frente a un aula, o las personas que hacen contenidos para un canal de televisión. Y no solo es para los niños, pero cuando lo realizas para personas adultas te haces las mismas preguntas, es decir, ¿qué se abre después de un discurso? Y cómo eso que se abre después de un discurso es más o menos transformador. ¿Qué capacidad tiene de generar vínculos transformadores? Porque en definitiva, bueno, yo pienso eso, creo que las condiciones en las que vivimos se transforman cuando se crean comunidades, o sea, personas que nos vinculamos unas con otras, podemos tener un pensamiento común y un accionar común. Y ahí los libros, las películas, los lugares, los bares, los cines, las plazas, los partidos políticos, los centros de estudiantes, en el caso en el libro hablamos de los centros de estudiantes, esos son espacios donde construir ese común que puede transformar.
Entonces yo creo que lo que está bueno es pensar, bueno, cuando producís un discurso, que en este caso es un libro, cómo lo haces de la manera que se inserte mejor en una conversación colectiva sobre qué queremos hacer con el mundo. Y ahí sí creo que hay algunos tipos de piezas que son más cerradas, más duras, en las que parece que no hay nada para conversar, y otras propuestas que buscan esto, sembrar una pregunta. Si un libro ya genera una pregunta, bueno, ya es un montón, como que logró lo primero, que es que empiece una conversación, que en definitiva es lo que las personas que hacemos libros queremos provocar, ¿no?